Estamos grabando, esto es para la gente de YouTube. Bienvenidos, bienvenidas, seguidme en mi canal de Twitch. Hoy seguiremos y espero terminaremos con nuestro compañero y querido Maquiavelo, con el príncipe de Maquiavelo. Así que, sin más preámbulos, vamos a empezar. Capítulo 20. Si las fortalezas y muchas otras cosas que diariamente hacen los príncipes son útiles o inútiles. Algunos príncipes, para tener seguro su estado, han desarmado a sus súbditos, otros han mantenido divididas las tierras sometidas, otros han alimentado una cierta oposición contra sí mismos, otros se han dedicado a ganarse la confianza de aquellos que al principio de su gobierno les parecían sospechosos. Unos han construido fortalezas y otros las han arruinado y destruido. Y aunque de todas esas cosas no sea posible dar una opinión específica, a menos que se descienda a los particulares de aquellos estados en los que haya de tomarse una decisión parecida, hablaré de todo ello con la amplitud que la materia por sí misma permite. Y así, no ha sucedido nunca que un príncipe nuevo desarmara a sus súbditos, mientras que, por el contrario, sí les ha encontrado desarmados, les ha armado siempre. Porque si les armas, aquellas armas se hacen tuyas, los sospechosos se vuelven fieles y los que ya te eran fieles continúan siéndolo y de simples súbditos pasan a ser partidarios tuyos. Y como es posible armar a todos los súbditos, beneficiando a los que armas puedes con el resto actuar sin tanto miramiento, ya que los armados, al verse tratados de manera distinta, se sienten obligados hacia ti, mientras los otros, por su parte, te disculpan, juzgando que es natural que tengan más méritos los que tienen mayor peligro y obligación. Pero si los desarmas, empiezas a ofenderles, muestras que desconfías de ellos o por su cobardía o por su poca lealtad, y tanto una consideración como la otra les hace concebir odio contra ti. Y como no puedes estar desarmado, te verás obligado a recurrir a las tropas mercenarias, cuyas cualidades ya hemos mencionado más arriba, y por muy buenas que fueran, no pueden ser tan numerosas que te defiendan a la vez de los enemigos poderosos y de los súbditos sospechosos. Por eso, como ya he dicho, un príncipe nuevo, en un principado nuevo, siempre ha organizado ahí el ejército. Las historias están llenas de tales ejemplos. Pero cuando un príncipe adquiere un estado nuevo, que como un miembro más se añade al que ya poseía, es necesario entonces desarmar aquel estado, a excepción de aquellos que en el momento de la conquista fueron tus partidarios. E incluso a aquellos, con el tiempo y aprovechando las ocasiones, hay que hacerles blandos y afeminados, y organizarse de tal manera que todas las armas de tu estado se hallen únicamente en manos de tus propios soldados, que estaban ya a tu lado en tu antiguo estado. Nuestros antepasados, y aquellos que eran considerados sabios, acostumbraban a decir que era necesario conservar Pistoia con las facciones y Pisa con las fortalezas. Y por eso fomentaban las discordias en todas las ciudades que tenían sometidas para dominarlas más fácilmente. Esto, en aquellos tiempos que Italia estaba en cierta manera equilibrada, debía estar bien, pero no creo que pueda darse hoy en día como precepto, porque no creo que las divisiones hagan jamás bien alguno. Antes bien, es inevitable que las ciudades divididas se pierdan rápidamente cuando el enemigo se acerca, ya que siempre la facción más débil se adherirá a las fuerzas enemigas y la otra no podrá resistir. Los venecianos, movidos según creo por dichas razones, alimentaban las sectas guelfas y gibelinas en las ciudades que habían sometido, y aun cuando no les dejaran nunca llegar al derramamiento de sangre, alimentaban las discrepancias entre ambas partes para que ocupados aquellos ciudadanos en sus propias diferencias, no se unieran contra ellos, lo que como se vio no les sirvió de nada porque inmediatamente después de la derrota de Bailait, una parte de aquellas ciudades se envalentonó y les arrebató el estado. Denotan pues tales procedimientos la debilidad del príncipe, porque en un principado fuerte jamás se permitirán tales divisiones, ya que tan solo son beneficiosas en tiempos de paz, al permitir manejar más fácilmente a los súbditos, pero en cuanto estalle la guerra, tal procedimiento se manifiesta en toda su falacia.
Sin duda, los príncipes se hacen grandes cuando superan las dificultades y las oposiciones que se les enfrentan. Y así la fortuna, sobre todo cuando quiere ensalzar a un príncipe nuevo, que tiene más necesidad de adquirir reputación que un príncipe hereditario, le crea enemigos y le empuja a realizar empresas en contra suya para que así él encuentre la ocasión de superarlas y de subir cada vez más arriba por aquella escalera que le han ofrecido sus propios enemigos. Por eso, muchos consideran que un príncipe sabio debe, cuando tenga la oportunidad, procurarse con astucia alguna enemistad para que, venciéndola, resulte mayor su grandeza. Buenas, Pecapoco, bienvenido. Estamos aquí leyendo El Príncipe de Maquiavelo y luego os haré una presentación de un congreso que tuve, pues también la haré aquí en Twitch, por si os interesa. Y vamos a ver si acabamos ya con Maquiavelo, que yo creo que sí. Estamos hablando de si el príncipe al tener un estado es bueno que dé armas a sus súbditos o no. Y cuándo debe darlas y cuándo no. Maquiavelo nos está diciendo que sí que debe darlas si el estado es suyo propio, pero que no debe darlas a aquellos estados que se unen a su territorio, ¿no? Que los conquistas y los unes a tu territorio como si fuese una autonomía más o una provincia más. A esos estados sí que hay que quitarle las armas y solo dar armas o dejar que sigan armados aquellos súbditos de ese estado que te fueron favorables en el momento de la conquista, ¿no? Creo que es interesante eso, lo que nos está proponiendo aquí Maquiavelo con su astucia natural. Los príncipes, y sobre todo los nuevos, han encontrado más lealtad y mayor utilidad en aquellos hombres que al principio de su gobierno habían sido considerados sospechosos, que en aquellos en los que al principio confiaban. Pandolfo Petrucci, que era un señor de Siena entre 1500 y 1512, que se apoderó del poder después de haber hecho matar a su suegro Niccolo Borghese, protagonista de la Dieta de Magione contra el Valentino, fue el único de entre todos los conjurados que escapó a la venganza del Borja, al que sobrevivió muchos años. Maquiavelo, que le conoció bien, 3 legaciones a Siena, particularmente interesante la de 1505, habla con respeto de él y de su ministro el jurista Antonio de Venafro. Bueno, parece que a este señor lo conocía, ¿no? Dice lo siguiente: Pandolfo Petrucci, príncipe de Siena, gobernaba su estado más con la ayuda de quienes le habían sido sospechosos que con los demás. Pero de esto no se puede hablar generalizando porque varía según cada caso particular. Solo diré esto, que el príncipe podrá siempre ganarse con gran facilidad a aquellos hombres que al comienzo de su principado habían sido sus enemigos, pues son los que para mantenerse necesitan un apoyo y están especialmente forzados a servirle con lealtad porque son conscientes de que necesitan cancelar con sus obras la mala opinión que de ellos se tenía. Y así el príncipe saca de ellos más provecho que de aquellos que, sirviéndole con demasiada tranquilidad, descuidan sus negocios. Y puesto que la materia lo requiere, no quiero dejar de recomendar a los príncipes que recientemente han ocupado un estado con ayudas desde su interior, que examinen bien qué tipo de razones movieron a los que les han favorecido a favorecerles. Y si no es por afecto natural hacia él, sino más bien porque estaban descontentos con la situación anterior, a duras penas, con gran esfuerzo y dificultades, podrá contar con su amistad, ya que es imposible que pueda contentarles. Y examinando atentamente, con la ayuda de ejemplos sacados de las cosas antiguas y modernas, las razones de todo esto, verá que le ha de ser mucho más fácil ganar la amistad de aquellos hombres que se contentaban con el estado anterior y que por ello eran sus enemigos, que la de aquellos otros que precisamente por su descontento se convirtieron en sus amigos y le ayudaron a ocupar el estado. Ha sido costumbre de los príncipes, para proteger la seguridad del Estado, edificar fortalezas que fueran la brida y el freno de quienes planearan rebelarse, y a la vez refugio seguro contra un ataque repentino. Alabo esta costumbre, porque ha sido usada desde la antigüedad. Sin embargo, en nuestro tiempo se ha visto como Micer Niccolo Vitelli destruyó 2 fortalezas en Città di Castello para conservar aquel estado. Guido Ubaldo, duque de Urbino, demolió hasta los cimientos todas las fortalezas de aquel país cuando recuperó su dominio del que había sido expulsado por César Borja, porque juzgó que sin ellas le sería mucho más difícil perder de nuevo su estado. Los Bentivoglio, de regreso a Bolonia, hicieron lo mismo. Por consiguiente, las fortalezas son útiles o no según los tiempos, y si a veces te favorecen, otras te perjudican. Podemos considerar este punto así: el príncipe que tiene más miedo al pueblo que a los forasteros debe construir fortalezas,
En cambio, el que tiene más miedo a los forasteros que al propio pueblo debe prescindir de ellas. Ha dado y dará más guerra a la casa Sforza, el castillo de Milán, que levantó Francesco Sforza, que cualquier otro desorden en aquel estado. Por eso la mejor fortaleza que pueda existir es no ser odiado por el pueblo, porque por muchas fortalezas que tengas, no te salvarán si el pueblo te odia, que una vez han tomado las armas, a los pueblos no les faltan nunca extranjeros que les ayuden. Muy buen tip este de cuando el pueblo toma las armas, no les falta nunca extranjeros para que les ayuden, ¿no? Es muy bueno, no sé, me ha gustado, me lo voy a apuntar. Voy a dar aquí explicaciones de por qué me ha gustado, hombre, ya. Me enfado y todo. Y me enfado porque el boli parece que no pinta. Ahí estamos, perfecto. En nuestra época no se ve que hayan aprovechado a ningún príncipe, excepto a los condes, excepto a la condesa de Forli, cuando fue asesinado el conde Girolamo, su marido, porque gracias a la fortaleza pudo evitar la ira popular, esperar la ayuda de Milán y recuperar el estado. Los tiempos no estaban entonces como para que el extranjero viniera en ayuda del pueblo, pero luego de poco le valieron las fortalezas cuando César Borja le asaltó y el pueblo, enemigo suyo, se unió al invasor. Consideradas, pues, todas esas cosas, alabaré al que construya fortalezas y al que no las construya, y censuraré a todo aquel que, fiándose de las fortalezas, menosprecie el ser odiado por el pueblo. Maquiavelo el comunista, el grandísimo comi. Vamos con el capítulo 21, seguimos, estamos a tope, pim pam, pim pam. El capítulo 21 se titula de lo que debe hacer el príncipe para ser estimado. Vamos a ver qué debe hacer el príncipe Felipe VI para ser estimado. Nada hace estimar tanto a un príncipe como las grandes empresas o el dar de sí ejemplos extraordinarios. En nuestro tiempo tenemos a Fernando de Aragón, grande príncipe. ¿Cuántos capítulos quedan? No lo sé por capítulos, pero te lo digo por páginas, que quedan unas 15 páginas. Hay un total, ahora te lo digo, Peca, no te preocupes. A ver. Hay 26 capítulos. Se me ha olvidado quitar otra vez el automod, pero bueno. Sí, Felipe Felipe VI, ¿vale? Ojo que está hablando de un patriota mío, ¿eh? De mi padre, de mi tío abuelo, Fernando de Aragón, ojito, ¿eh? Actual rey de España. Podemos casi llamarle príncipe nuevo, ya que de rey débil que era, se ha convertido por su fama y por su gloria en el primer rey de los cristianos. Ahí estamos. ¡Viva Fernando de Aragón, hombre! Y si examináis sus acciones, las encontraréis todas grandiosas y alguna extraordinaria. Al principio de su reinado asaltó Granada, y aquella empresa fue el fundamento de su estado. En primer lugar, la realizó en un momento en que no tenía otras ocupaciones ni peligro de ser obstaculizado. Mantuvo ocupados en ella los ánimos de los nobles de Castilla, que absortos en aquella guerra no tenían ya tiempo para conspirar. Y él adquiría, entre tanto, reputación y poder sobre los nobles sin que ellos lo advirtieran. Con dinero de la iglesia y del pueblo, pudo mantener sus tropas y poner sólidas bases con aquella larga guerra a sus ejércitos, que tanto honor le han proporcionado después. Además de todo esto, para poder llevar a cabo empresas mayores, sirviéndose de la religión, se dedicó con piadosa crueldad a expulsar y vaciar su reino de marranos. ¿A quién llamará marrano el señor Maquiavelo? Al parecer, del árabe majrán, vedado, como lo era el cerdo para los musulmanes, se aplicaba a falsos conversos que continuaban las prácticas de su antigua religión. Y seguramente la palabra marrano, que significa ahora mismo guarro, sucio, ¿no? Que no está limpio, viene de ese tiempo, ¿no? Viene de esa tradición. ¿Ves? Estamos aprendiendo de todo hoy, madre mía, es que este canal cada día es más espectacular. Ejemplo por demás despreciable y extraño. Bajo este mismo manto, atacó África, llevó a cabo la empresa de Italia y últimamente ha asaltado Francia. Y así ha hecho y urdido cosas grandes, que han mantenido siempre suspensos y admirados los ánimos de sus súbditos y pendientes del resultado final. Y todas estas acciones se han ido sucediendo de tal manera, una a la otra, que no han dado lugar a que nadie pudiese actuar entre ellas tranquilamente contra él.
Ayuda también mucho a un príncipe el dar de sí ejemplos extraordinarios en su política interna, como los que se cuentan de Micer Bernabo de Milán, que se trata de Bernabo Visconti, que sucedió junto a sus hermanos a Giovanni Visconti en 1354 en la señoría milanesa. Por la temprana muerte de sus hermanos, gobernó solo hasta el 6 de mayo de 1385, en que fue hecho prisionero y probablemente envenenado por su sobrino Giangaelazo. Los historiadores, al hablar de él, señalan no solo su crueldad y extravagancia, sino también la clara visión unitaria y centralizadora de su política. Es lo que pone en una nota a pie de página sobre este señor Bernabo de Milán. De modo que cuando haya alguien que lleve a cabo en la vida civil alguna cosa extraordinaria, ya sea en bien o en mal, se debe aprovechar la ocasión para premiarle o castigarle de tal manera que dé mucho que hablar. Y sobre todo, un príncipe se las ha de ingeniar para que cada una de sus acciones le proporcione fama de hombre grande y de ingenio excelente. También es estimado un príncipe cuando es un verdadero amigo y un verdadero enemigo, es decir, cuando sin miramiento se declara a favor de uno o en contra de otro, lo que es siempre más útil que permanecer neutral, porque si dos poderosos vecinos tuyos llegan a las manos, o son de tal condición que venciendo uno hayas de temer al vencedor o no. En cualquiera de ambos casos te será siempre más fácil tomar partido e intervenir abiertamente en la guerra, porque en el primer caso, si no te has decidido, serás siempre víctima del vencedor, con placer y satisfacción del vencido, y no tendrás razón ni cosa alguna que te defienda o proteja, porque el que vence no quiere amigos dudosos que no lo ayuden en la adversidad, el que pierde no te protege por no haber querido tú, con las armas en la mano, correr su suerte. Vamos, que si hay una guerra, elige un bando y ataca al otro. Porque si no, luego irán a por ti. Ya sea el que gana, ya sea el que pierde, lo que sea. Antíoco fue a Grecia llamado por los etolios para expulsar a los romanos. Mandó embajadores a los aqueos, aliados de los romanos, exhortándoles a permanecer neutrales, mientras por otra parte los romanos trataban de persuadirles para que lucharan a su favor. Se discutió el asunto en la asamblea de los aqueos, en la que el legado de Antíoco les persuadía que permanecieran neutrales, a lo que el legado romano replicó: Quod autem isti dicunt, non interponendi vos bello nihil magis alienum rebus vestris est, sine gratia, sine dignitate praemium victoris eritis. Mi maestro de latín approves. Que quiere decir lo siguiente todo esto, ¿vale? Lo que estos os dicen de no intervenir en la guerra no puede ser más contrario a vuestros intereses. Sin clemencia, sin dignidad, seréis el trofeo del vencedor. Es lo que dice esa frase en latín. Y siempre ocurrirá lo mismo. Que el que no es tu amigo buscará tu neutralidad, y el que es tu amigo te pedirá que luches a su lado. Y los príncipes indecisos, para cortar los peligros presentes, escogen la mayoría de las veces el camino de la neutralidad, y la mayoría de las veces precipitan su ruina. Pero cuando el príncipe se manifiesta valientemente a favor de una de las partes, si aquel con el que te has aliado vence aunque sea muy poderoso y que tú permanezcas a su merced, te estará obligado, porque ha establecido contigo vínculos de afecto, y los hombres no son nunca tan deshonestos como para oprimirte con tan gran muestra de ingratitud. Además, las victorias no son nunca tan completas como para que el vencedor no tenga que tener cierto temor, especialmente a la justicia, pero si aquel a quien te has unido pierde, siempre te proporcionará un refugio, mientras pueda te ayudará, sin olvidar que te conviertes en el compañero de una fortuna que puede resurgir. En el segundo caso, cuando los que luchan entre sí son de tal calidad que tú no tienes por qué temer al vencedor, es aún mucho más prudente unirse a uno de ellos, porque colaboras en la ruina de uno al que el otro debería salvar, si fuese sabio. Y venciendo queda a tu discreción, y es imposible que no venza con tu ayuda. Aquí hay que señalar que un príncipe ha de procurar no aliarse nunca para atacar a otros con alguien más poderoso que él, a no ser que la necesidad le obligue a ello, como ya dijimos antes, porque si vence te conviertes en su prisionero, y los príncipes han de evitar en lo posible estar a la merced de otros. Los venecianos se aliaron con Francia contra el duque de Milán, y podían muy bien haber evitado tal alianza. El resultado fue su ruina.
Pero cuando no se puede evitar, como les ocurrió a los florentinos cuando el Papa y España fueron con sus ejércitos a atacar Lombardía, entonces el príncipe debe, por las razones ya dichas, tomar partido. Y que ningún Estado crea poder siempre tomar partido seguro, sino más bien que piense que habrá de tomarlos todos dudosos, porque así sucede en el orden natural de los acontecimientos, que siempre que se pretende huir de un inconveniente se cae en otro. Pero la prudencia consiste en saber conocer la naturaleza de los inconvenientes y tomar por bueno el menos malo. Un príncipe debe también mostrarse admirador del talento, acogiendo a los hombres virtuosos y honrando a los que sobresalen en algún arte. Además, debe animar a sus conciudadanos para que puedan ejercer pacíficamente sus actividades, ya sea en el comercio, en la agricultura o en cualquier otra actividad humana, y que nadie tema mejorar sus posesiones por miedo a que se las arrebaten ni abrir un nuevo negocio por miedo a los impuestos. Por el contrario, debe instituir premios para quien quiera hacer estas cosas o para quien piense en mejorar de una manera u otra su ciudad o su estado. Debe, además de todo esto, entretener al pueblo, en las épocas convenientes, con fiestas y espectáculos. Y ya que cada ciudad está dividida en corporaciones o en barrios, debe tener en cuenta estas colectividades, reunirse con ellas de vez en cuando, dar ejemplo de humanidad y munificencia, teniendo siempre asegurada, no obstante, la magnificencia de su dignidad, porque esto no puede faltar nunca en cosa alguna. Vamos con el capítulo 22. Que se titula De los secretarios de los príncipes. Vamos a ver qué nos va a contar en este momento. No es de poca importancia para un príncipe la elección de sus ministros, que son buenos o no según la prudencia del príncipe. Y el primer juicio que nos formamos sobre la inteligencia de un señor se basa en los hombres que le rodean, y cuando son competentes y fieles se les puede reputar sabio porque ha sabido reconocer su capacidad y conservar su lealtad. Pero cuando son de otra manera hay siempre motivos para formar un mal concepto de él, ya que su primer error ha sido precisamente esta elección. No había nadie que conociese a Micer Antonio de Benafro, como ministro de Pandolfo Petrucci, príncipe de Siena, que no creyera que Pandolfo era un hombre excelente ya que le tenía por ministro. Antonio Giordani de Benafro, 1459-1530, era el principal consejero de Pandolfo Petrucci. De él nos hablan muy a menudo distintos escritores políticos, entre otros F. Vettori, F. Guicciardini y el mismo Maquiavelo. Vale, perfecto, pues al parecer era bastante famoso. Y esto porque existen tres clases de inteligencia. Una comprende las cosas por sí misma, otra discierne lo que otros comprenden y la tercera no comprende nada por sí misma ni por medio de otros. La primera es extraordinaria, la segunda excelente y la tercera inútil. Si Pandolfo no estaba en el primer grupo, tenía necesariamente que estar en el segundo, porque siempre que uno tiene talento para discernir el bien o el mal que otro hace o dice, aunque de por sí carezca de iniciativa, reconoce las cosas buenas o malas del ministro exaltando unas y corrigiendo las otras, con lo que el ministro no puede esperar engañarle y ha de continuar siéndole fiel. Para que un príncipe pueda conocer a su ministro hay un procedimiento que no falla nunca. Cuando veas que el ministro piensa más en sí mismo que en ti y que en todas las acciones persigue su propio provecho, puedes estar seguro que no será nunca buen ministro ni podrás fiarte jamás de él, porque quien tiene en sus manos el gobierno de otro no debe pensar jamás en sí mismo sino en el príncipe, ni recordarle jamás cosa alguna que no sea de su interés. Y por otro lado, el príncipe, para mantenerle fiel, debe pensar en el ministro honrándole, enriqueciéndole, obligándole, confiriéndole honores y cargos para que vea que no puede vivir sin él. Y al mismo tiempo, los muchos honores no le hagan desear más honores, ni las muchas riquezas ambicionar más, y los muchos cargos le hagan temer los cambios. Cuando, pues, los ministros y los príncipes actúan así, pueden confiar unos en otros, si no, las cosas acabarán mal o para uno o para otro. Y aquí acaba este capítulo y seguiremos con el 23, pero antes me tendréis que permitir beber un traguito de agua, que la tengo aquí cerquita, porque se me seca la boquita. Madre mía. Vamos a topísimo, con Maquiavelos. Pues vamos con el capítulo 23, vamos a ver cómo se titula y qué nos cuenta. Se titula
de cómo hay que huir de los aduladores, ¿vale? El que te diga siempre cositas buenas, huye de él. Huye de él, corre, corre. Que vienen a por ti. No quiero descuidar un tema importante y un error del que difícilmente se defienden los príncipes a menos que sean prudentísimos o capaces de buena elección. Se trata de los aduladores, de los que las cortes están llenas, porque los hombres se complacen tanto en las cosas propias y se engañan hasta tal punto en ello que muy difícilmente saben defenderse de esta peste, y queriéndose defender de ella corre el peligro de convertirse en alguien despreciable. Porque no hay otro medio de defenderse de las adulaciones que haciendo comprender a los hombres que no te ofenden diciéndote la verdad. Pero cuando todo el mundo puede decirte la verdad, te falta entonces el respeto. Así que un príncipe prudente debe encontrar una tercera vía, eligiendo en su estado hombres sabios que serán los únicos a los que permitirá que le digan la verdad, pero exclusivamente sobre lo que él pregunta, y no sobre nada más. Pero debe preguntarle sobre toda clase de cosas y escuchar sus opiniones, luego deliberar por sí solo y a su manera, y con estos consejos y con cada uno de sus consejeros, comportarse de manera que todos comprendan que cuanto más libremente se hable, mejor recibidos serán. Fuera de ellos no ha de querer escuchar a nadie, ha de procurar el cumplimiento de lo decidido y mantener obstinadamente sus opiniones. El que actúa de otra manera o bien fracasa por culpa de los aduladores o cambia continuamente sus decisiones por la variedad de pareceres, con el consiguiente menosprecio de todos. A este propósito quiero aducir un ejemplo moderno. El reverendo Luca, hombre de Maximiliano, se trata de Luca Reinaldi, obispo, embajador y consejero del emperador Maximiliano de Austria, al que Maquiavelo conoció durante su legación cerca del emperador en 1508. Así que habla casi de primera mano. No, bueno, de primera mano, porque lo conoce, mejor dicho. El actual emperador, Maximiliano, hablando de su majestad, dijo que nunca pedía consejo a nadie, pero tampoco hacía nunca nada a su manera, lo que provenía de seguir un comportamiento contrario al que hemos aconsejado. Porque el emperador es hombre reservado que no comunica a nadie sus intenciones ni pide parecer alguno, pero como que al ponerlos en práctica sus planes empiezan a descubrirse y a conocerse, y los que le rodean a discutírselos. Él, que es influenciable, cambia de parecer. Así lo que hace un día lo deshace al siguiente, y no hay manera de saber lo que quiere o piensa hacer, y nadie puede fiarse de sus decisiones. Un príncipe, por tanto, debe pedir siempre consejo, pero cuando él quiera, y no cuando quieran los demás. Debe incluso desanimar a quienes quieran aconsejarle sobre algo sin que se les haya pedido consejo. Pero al mismo tiempo ha de ser solícito y muy preguntón, y luego paciente auditor de toda la verdad e incluso enojarse al saber que alguien por un cierto respeto no se la ha contado. Muchos creen que el príncipe que da de sí opinión de prudente es tenido por tal no por su propia naturaleza, sino por los buenos consejos de los que le rodean, y sin duda se engañan, porque esta es una regla que no falla nunca, que un príncipe que no sea inteligente por sí mismo no puede nunca ser bien aconsejado, a menos que por casualidad caiga en manos de un único hombre prudentísimo que lo gobierne en todo. En este caso podría estar bien aconsejado, pero duraría poco, porque al poco tiempo este gobernador le arrebataría el estado, y si se deja aconsejar por más de uno, un príncipe que no sea sabio no recibirá nunca consejos coherentes ni sabrá unificarlos por sí mismo. Cada consejero pensará en su propio interés, y él no sabrá ni penarles ni reconocer su naturaleza. Y no puedes encontrar otra clase de consejeros, porque los hombres siempre te saldrán malos, a menos que la necesidad les haga buenos. Por eso hay que concluir que los buenos consejos, vengan de quienes vengan, han de nacer de la prudencia del príncipe y no la prudencia del príncipe de los buenos consejos. Ahí está, y ahí acaba el capítulo 23, y nosotros nos adentramos sin prisa, pero sin pausa, en el capítulo 24, que se titula de por qué los príncipes de Italia han perdido sus estados. Harto interesante este capítulo, pues. Vamos a verlo. Observadas con prudencia, las cosas que hemos dicho hasta ahora hacen que un príncipe nuevo parezca antiguo, y le dan inmediatamente más seguridad y firmeza en su estado de la que tendría si se hubiera establecido en él desde siempre. Porque un príncipe nuevo es mucho más observado en sus acciones que uno hereditario,
y cuando estas acciones son consideradas virtuosas, conquistan más fácilmente a los hombres y les obligan más que la antigüedad de la sangre, porque a los hombres les interesan más las cosas presentes que las pasadas, y cuando el presente encuentra el bien, lo disfrutan sin preocuparse de nada más. Más aún, defenderán al príncipe en todo y por todo, siempre que no falten los demás a su palabra, y así habrá duplicado su gloria por haber creado un principado nuevo y haberlo ornado y consolidado con buenas leyes, con buenas armas, buenos amigos y buenos ejemplos, como habrá duplicado su vergüenza aquel que, nacido príncipe, por su poca prudencia, pierde el estado. Y si observamos atentamente a aquellos señores que en nuestro tiempo han perdido sus estados en Italia, como el rey de Nápoles, el duque de Milán y otros, a todos les encontraremos en primer lugar un defecto común en lo que se refiere a las armas, por las razones que más arriba hemos argumentado. Pero además veremos que alguno de ellos o bien no ha tenido al pueblo de su parte, o bien si lo tenía no ha sabido protegerse de los poderosos. Porque sin estos errores no se pierden estados con tanto nervio, capaces de mantener un ejército en pie de guerra. Filipo de Macedonia, no el padre de Alejandro, sino el que fue vencido por Tito V, tenía un estado menor en relación a la grandeza de los romanos y de Grecia que le atacaron. No obstante, al ser un buen militar y saber atraerse al pueblo y defenderse de los nobles, pudo sostener durante años la guerra contra aquellos, y si bien es verdad que al final perdió el dominio de alguna ciudad, no lo es menos que conservó el reino. Así que estos príncipes nuestros que durante años conservaron sus principados, no acusen ahora que los han perdido a la fortuna, sino a su indolencia, porque no habiendo pensado nunca en tiempos de paz que podían sobrevenir cambios, defecto común entre los hombres, no tener en cuenta la tempestad cuando el mar está en calma, cuando luego vinieron tiempos adversos tan solo pensaron en huir y no en defenderse, y esperaron que los pueblos, hastiados de la insolencia de los vencedores, les volvieran a llamar. Esta alternativa, cuando no hay otra, es buena, pero es muy malo haber dejado otras soluciones para tomar esta, porque no hay que dejarse caer pensando que ya habrá quien te recoja, que esto no suele suceder, y si sucede está en peligro tu seguridad, porque fue una forma de defensa vil que además no dependió de ti. Solo son buenas, seguras y duraderas las defensas que dependen de ti mismo y de tu propia virtud. Y aquí acaba el capítulo 24. Pues compañeros y compañeras, nos queda bastante poco, pero antes de terminar, echaré un traguito de agua y seguiremos hasta el final. Voy a ver que todo esté guay. Perfectini. Vamos allá. Seguimos con el capítulo 25 que se titula ¿Cuál es el poder de la fortuna en las cosas humanas y cómo hay que enfrentarse a ella? Este capítulo es crucial, ¿vale? El concepto de fortuna de Maquiavelo es crucial y este capítulo pues es uno de los más importantes quizás del Príncipe, ¿vale? Y empieza así. Ya sé que muchos han creído y creen que las cosas del mundo están hasta tal punto gobernadas por la fortuna y por Dios, que los hombres con su inteligencia no pueden modificarlas, ni siquiera remediarlas. Y por eso se podía creer que no vale la pena esforzarse mucho en las cosas, sino más bien dejarse llevar por el destino. Esta opinión se ha extendido mucho en nuestra época, dada la gran variación de cosas que se han visto y se ven cada día, más allá de cualquier humana conjetura. Yo mismo, pensando en ello, algunas veces me he inclinado en parte hacia esta opinión general. No obstante, puesto que nuestro libre albedrío no se ha extinguido, creo que quizás es verdad que la fortuna es árbitro de la mitad de nuestras acciones, pero que también es verdad que nos deja gobernar la otra mitad, o casi a nosotros. Y la comparo a uno de esos ríos impetuosos que cuando se enfurecen inundan las llanuras, destrozan árboles y edificios, se llevan tierra de aquí para dejarla allá. Todos le huyen, todos ceden a su furia sin poder oponerles resistencia alguna, y aunque sean así, nada impide que los hombres, en tiempos de bonanza, puedan tomar precauciones, o con diques o con márgenes, de manera que en crecidas posteriores o bien siguieran por un canal, o bien su ímpetu no fuera ya ni tan desenfrenado ni tan peligroso.
Lo mismo ocurre con la fortuna, que demuestra su fuerza ahí donde no hay una virtud preparada capaz de resistírsele, y así dirige sus ímpetus hacia donde sabe que no se han hecho ni márgenes ni diques que puedan contenerla. Y si observáis atentamente Italia, que es la sede de todos estos cambios y la que los ha suscitado, veréis que es un campo sin diques y sin protección alguna, porque si estuviera protegida por una adecuada virtud, como Alemania, España o Francia, esta riada no habría provocado grandes trastornos, o ni siquiera se hubiera producido. Vemos aquí que Maquiavelo nos dice lo siguiente, que la virtud, que ya hemos escuchado en capítulos anteriores de ella, sirve para controlar o para intentar hacer que los daños sean menores, los daños que provoca la fortuna, ¿no? Sean estos menores, ¿no? Porque la fortuna sí que no se puede controlar, pero sí que se puede paliar los efectos cuando esta es desbocada, ¿no? Sí que se pueden controlar ciertas consecuencias que puede provocar la fortuna desbocada, y esto se hace mediante la virtud, mediante la virtud personal, la virtud de la persona. Y baste lo dicho para oponerse en general a la fortuna. Pero ciñéndome más a los casos particulares, digo que se ve a los príncipes prosperar hoy y caer mañana, sin haber visto cambio alguno en su naturaleza o en sus cualidades, lo que creo que proviene ante todo de las razones ampliamente expuestas más arriba, es decir, que el príncipe que solo se apoya en la fortuna se arruina tan pronto como ésta cambia. Creo también que triunfa el que acomoda su manera de proceder a las circunstancias del momento, e igualmente fracasa quien en su proceder entra en desacuerdo con ellas. Porque vemos como en las cosas que les llevan a alcanzar el resultado deseado, eso es gloria y riquezas. Los hombres proceden de muy distinta manera. Uno con precaución, otro con ímpetu, uno con violencia, otro con astucia, uno con paciencia, el otro con todo lo contrario, y todos con tan distintos métodos pueden lograrlo. Se ve también que de dos circunspectos, uno alcanza lo que se proponía y el otro no, o bien que otros dos tienen el mismo éxito con dos maneras distintas de actuar, al ser uno circunspecto y el otro impetuoso. Y todo eso no proviene sino de la cualidad de los tiempos, que se conforman o no a su manera de proceder. Es decir, que lo que importa también es el contexto en el cual nos encontramos a la hora de actuar. De ahí que, como he dicho, dos hombres actuando de una manera distinta consigan el mismo resultado, y que en cambio otros dos que actúan del mismo modo, uno consiga su propósito y el otro no. De eso depende también la variedad de los resultados, porque si uno se comporta con cautela y paciencia y los tiempos y las cosas van de manera que su forma de gobernar sea buena, tiene éxito. Pero si los tiempos y las cosas cambian, se arruina porque no cambia su manera de proceder. No existe hombre tan prudente que sepa adaptarse a esta norma, ya sea porque no pueda desviarse de aquello a lo que le inclina su propia naturaleza, ya sea porque habiendo triunfado avanzando siempre por un mismo camino, no puede ahora persuadirse a sí mismo de la conveniencia de alejarse de él. Y así el hombre cauto, cuando es hora de proceder con ímpetu, no sabe hacerlo y fracasa, mientras que si modificase su naturaleza de acuerdo con los tiempos y con las cosas, no alteraría su fortuna. El Papa Julio II procedió impetuosamente en todas sus empresas, y encontró los tiempos y las cosas tan conformes a su modo de proceder que todo le salió bien. Considera su primera empresa de Bolonia, cuando aún vivía Micer Giovanni Bentivoglio. Los venecianos no estaban de acuerdo, el rey de España tampoco, con Francia discutía sobre el asunto, y a pesar de todo esto, con su peculiar violencia e impetuosidad, decidió llevar a cabo personalmente la expedición. Tal decisión dejó en suspenso inmóviles a España y a los venecianos, estos por miedo, aquel por el deseo que tenía de que recuperar todo el reino de Nápoles, y por otra parte arrastró tras de sí al rey de Francia, porque habiendo visto el rey que el papa se movía y deseando ganárselo como aliado para someter a los venecianos, estimó que no podía negarle su apoyo militar sin ofenderle abiertamente. Consiguió pues Julio, con su jugada impetuosa, aquello que nunca ningún otro pontífice, con toda la humana prudencia, habría conseguido, porque si hubiera esperado a partir de Roma con los acuerdos firmes y todas las cosas en regla, como habría hecho cualquier otro pontífice, no lo habría logrado,
porque el rey de Francia habría encontrado 1000 excusas y los demás 1000 amenazas. No quiero hablar de sus otras empresas, que todas fueron similares y todas le salieron bien, y la brevedad de su vida no le ha permitido experimentar lo contrario, porque si hubieran venido tiempos en los que hubiera sido necesario proceder con precaución, su ruina hubiera sido segura, pues nunca se habría desviado de aquellos procedimientos a los que su naturaleza le inclinaba. Concluyo, pues, que al cambiar la fortuna y aferrándose obstinadamente los hombres a su modo de actuar, tienen éxito mientras ambos coinciden y cuando no fracasan. Yo creo firmemente esto, que es mejor ser impetuoso que circunspecto, porque la fortuna es mujer y es necesario, queriéndola, doblegar, arremeter contra ella y golpearla, y se ve que se deja vencer más fácilmente por estos que por los que actúan con frialdad, ya que siempre, como mujer, es amiga de los jóvenes porque son menos circunspectos, más feroces y la dominan con más audacia. Bueno, aquí hay un poquito de violencia de género hacia la mujer, de parte de nuestro querido Maquiavelo. Pero bueno, los tiempos eran los tiempos. ¿Qué se le va a hacer? Y terminamos con el último capítulo, el capítulo 26, que se titula Exhortación a liderar Italia y librarla de los bárbaros. Esto parece más un discurso pues para los que controlan o los que mandan en Italia. Vamos a ver qué nos cuenta. Habiendo considerado, pues, todas las cosas que hasta ahora se han dicho, y pensando entre mí si en Italia actualmente corrían tiempos que permitieran a un nuevo príncipe adquirir honor, y si había aquí materia que diera a un hombre prudente y virtuoso la oportunidad de introducir en ella una forma que lo honrara a él y proporcionara bienestar a todos los hombres que en ella viven, me parece que concurren tantas cosas en favor de un príncipe nuevo que no creo que haya habido nunca un momento más apto que este. Y sí, como dije, era necesario para ver la virtud de Moisés que el pueblo de Israel estuviera esclavo en Egipto, y para conocer la grandeza de ánimo de Ciro que los persas estuvieran oprimidos por los medas, y la excelencia de Teseo que los atenienses estuvieran dispersos. Igualmente ahora, para poder conocer la virtud de un espíritu italiano, era necesario que Italia se viera reducida a su actual situación, más esclava que los hebreos, más sometida que los persas, más dispersa que los atenienses, sin cabeza, sin orden, vencida, expoliada, desgarrada, ocupada, y que hubiese soportado toda clase de calamidades. Y si bien hasta ahora habríamos visto alguna señal en alguno que permitía esperar que Dios le había escogido para su redención, no obstante se ha visto luego como en el momento culminante de sus acciones ha sido reprobado por la fortuna. Y aquí se refiere a César Borja, según una nota a pie de página. De manera que, desfallecida, espera ver quién la sane de sus heridas, ponga fin a los saqueos de Lombardía, a las extorsiones del reino de Nápoles y de Toscana y la cure de tantas llagas ulceradas por el tiempo. Véase como ruega a Dios que le mande a alguien que la redima de estas crueldades e insolencias bárbaras. Se la ve también pronta y dispuesta a seguir una bandera con solo que haya uno que la enarbole. Y no se ve en el presente nadie en quien pueda depositar mejor sus esperanzas que en vuestra ilustre casa, la cual con su fortuna y virtud, favorita de Dios y de la Iglesia, de la que ahora es príncipe, pueda ponerse a la cabeza de esta redención. Lo que no será muy difícil si tenéis presentes las acciones y la vida de los personajes que antes he mencionado. Y aunque estos hombres sean singulares y extraordinarios, al fin y al cabo fueron hombres, y ninguno de ellos tuvo oportunidades tan favorables como la presente, porque su empresa no fue más justa que esta, ni más fácil, ni les fue Dios más propicio que a vos. Esto es muy justo. Justum enim est bellum quibus necessarium et pia arma ubi nulla nisi in armis. Spes ext. ¿Qué quiere decir? Justa es la guerra para quien la necesita y piadosas las armas cuando son la única esperanza. Y hay ahora una gran disposición, y donde hay tan gran disposición no pueden existir demasiadas dificultades siempre que vuestra casa siga el ejemplo de aquellos que os he propuesto por modelo. Además de todo esto se ven señales extraordinarias, sin precedentes, dispuestas por Dios. El mar se ha abierto, una nube os ha señalado el camino, de la roca ha manado agua, ha llovido maná. Todo concurre a vuestra grandeza. El resto debéis hacerlo vos. Dios no quiere hacerlo todo para no arrebatarnos el libre arbitrio y parte de aquella gloria que os corresponde.
Y no hay que maravillarse si ninguno de los italianos citados ha podido hacer lo que podemos esperar que haga vuestra ilustre casa, y si en tantos cambios como ha sufrido Italia y en tantas operaciones de guerra siempre parece que la virtud militar se haya extinguido en ella. Y la razón de todo eso es que su antigua organización militar no era buena, y no ha habido nadie capaz de encontrar otra nueva, y nada honra tanto a un hombre que acaba de surgir como las nuevas leyes y las nuevas ordenanzas por él promulgadas. Estas, si poseen grandeza y están bien fundadas, le hacen digno de respeto y admirable. Y en Italia no falta material a que dar forma. Hay aquí mucha virtud en los miembros si no faltara en las cabezas. Ved en los duelos y torneos cuán superiores son los italianos en fuerza, en destreza, en ingenio, pero en cuanto se trata de ejércitos no quedan bien. Y todo es debido a la debilidad de los jefes, porque los que saben no son obedecidos, y todos creen saber, sin que hasta ahora haya habido uno que sobresalga por encima de los demás en virtud o en fortuna, obligando a los demás a ceder. De ahí que en tanto tiempo, en tantas guerras declaradas, en los últimos 20 años, cada vez que ha habido un ejército completamente italiano siempre ha hecho mal papel. Tenemos testimonios de eso primero en el Taro, luego en Alessandria, Capua, Génova, Vailate, Bolonia y Mestre. Vamos, que debían ser unos ineptos el ejército italiano. No podían hacer ni la O con un canuto. Por lo tanto, si vuestra ilustre casa quiere emular a aquellos hombres excelentes que redimieron sus países, es necesario, ante todo, como verdadero fundamento de cualquier empresa, proveerse de ejércitos propios, porque no existen soldados más fieles, ni más auténticos, ni mejores. Y si cada uno de ellos es bueno, todos juntos resultarán aún mejores cuando se vean mandados por su príncipe, y honrados y sostenidos por él. Es necesario, pues, preparar este ejército para poder con la virtud itálica defenderse de los extranjeros. Y aunque la infantería suiza y española sean consideradas temibles, sin embargo, en ambas hay un defecto por el cual una tercera forma de organización militar podría no solo enfrentárseles, sino también confiar en superarlas. Porque los españoles no pueden resistir a la caballería, y los suizos han de temer a los soldados de infantería cuando se enfrenten a otros tan obstinados como ellos. Es decir, que los españoles son muy caballerosos, ¿no? Te dan flores, te abren la puerta al pasar, todo eso. Así hemos visto y veremos, por experiencia, que los españoles no pueden resistir una caballería francesa y los suizos son derrotados por la infantería española. Y aunque de esto último no se tenga una experiencia completa, se ha visto no obstante un ensayo en la batalla de Rávena, cuando los infantes españoles se enfrentaron a los batallones alemanes, que guardan el mismo orden de combate que los suizos. Los españoles, por la agilidad de su cuerpo y la ayuda de sus escudos, se habían introducido entre las picas de aquellos y estaban seguros de poderles atacar sin que los alemanes pudieran hacer nada. Y si no hubiese sido por la caballería que les embistió, les habrían aniquilado a todos. Conocido, pues, el defecto de estas dos infanterías, se puede organizar otra nueva, que resista a la caballería y no tenga miedo a la infantería, cosa que se consigue con la calidad de los soldados y el cambio en la disposición de las fuerzas. Y esas innovaciones forman parte de aquellas cosas que dan reputación y grandeza a un príncipe nuevo. No debemos, pues, dejar pasar esta ocasión para que Italia, después de tanto tiempo, encuentre un redentor. No puedo expresar con qué amor sería recibido en todas aquellas provincias que han sufrido a causa de estos aluviones extranjeros, con qué sed de venganza, con qué obstinada lealtad, con qué devoción, con cuántas lágrimas, qué puertas se le cerrarían, qué pueblos le negarían obediencia, qué envidia se le opondría, qué italiano le negaría su homenaje. A todos asquea este bárbaro dominio. Tome, pues, la ilustre casa vuestra este asunto con aquel ánimo y con aquella esperanza con que se hacen propias las causas justas, para que, bajo su enseña, esta patria se ennoblezca y bajo sus auspicios se hagan realidad las palabras de Petrarca. Virtù contra furore, prenderà le arme e fiel combater corto, che l'antico valore, nell'italici cor non è ancor morto. Que significa: virtud contra furor, tomará las armas, el combate será breve, porque el antiguo valor no ha muerto aún en los corazones itálicos. Y con esto, compañeros, compañeras, hemos terminado, perdón por ese ruido, El Príncipe de Nicolás Maquiavelo.
estoy contentísimo de haberos traído esto en el canal, de haberos leído a este maravilloso señor en el canal. Simplemente, pues, os mando un beso a la gente de YouTube y paro la grabación.